Bendiciones a todos. Vamos a estar hablando con relación a Jesús, nuestro descanso sabático. Fíjese, Hebreos 4 habla de Jesús como nuestro descanso sabático. Los versículos específicamente, versículos 9 y 10, declaran por consiguiente que quedan todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Ahora, la pregunta que surge es cómo es Jesús nuestro descanso sabático. Y la clave para poder entender cómo Jesús es nuestro descanso sabático es entendiendo lo que significa el sábado. Nosotros sabemos que en el hebreo que significa Shabbat fue la palabra para descanso en el Antiguo Testamento y que se utilizaba por primera vez con respecto a Dios descansando de la creación en el séptimo día. Ahora, el sábado se convertía más tarde en parte de la ley de Moisés, día en que el pueblo judío no debía, mejor dicho, trabajar. Pero también podemos notar que en el Nuevo Testamento Jesús mismo declaró a sí mismo que Él era el Señor del sábado. Y usted lo puede encontrar en la declaración del evangelista Mateo en el capítulo 12, versículo 8. Él se comparó con Dios el Padre, convirtiéndose en Dios en forma humana. Además, él declaró, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es por eso que en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, el autor de Hebreos, que se desconoce, desarrolló el concepto de Jesús como nuestro descanso sabático, revelando como una relación con Cristo libera a los humanos de las obras de la ley y permite que una persona descanse en la obra de Cristo para perdonar el pecado. En última instancia, aquellos que creen en Jesús han de pasar la eternidad en un reposo especial con Él, como señala Hebreos capítulo 4, versículo 9. Muchos continúan viviendo como si su salvación dependiera de la cantidad de buenas obras que realizan. Sin embargo, Cristo es el único que puede proveer lo suficiente para los pecados de las personas y ofrecer vida eterna. Es por su gracia que recibimos la salvación a través de la fe, como dice la Escritura, que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obra para que nadie se jacte. Así decía el apóstol Pablo. Es por eso que Jesús sirve como nuestro descanso sabático en el sentido de que Él provee la libertad de vivir bajo las obras de la ley. En cambio, su sacrificio ha pagado el precio por nuestra salvación. Aceptamos la salvación como un regalo gratuito, entrando en su reposo tanto ahora como en la eternidad en su presencia. Y es por eso que Hebreos 4, que estaremos leyendo próximamente, termina con las palabras de consuelo para quienes entran en el descanso del sábado de Dios. Cuando dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4:16. Y como resultado de la obra terminada de Cristo, podemos venir confiadamente ante Dios, recibiendo misericordia y gracia en nuestro momento de necesidad. Vemos en nuestras Biblias, en Hebreos 4:11, donde dice lo siguiente: esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. El escritor de Hebreo podemos ver que nos exhorta con vehemencia a los judíos, específicamente en el exilio, en la región del Asia Menor, lo importante que es entrar en el reposo de Cristo, lo cual supera grandemente el reposo ritual practicado por la ley. El reposo de Cristo
proporciona un sentido de rumbo en medio de la crisis y una paz inexplicable en medio de la sinrazón que supera toda comprensión. Y es por eso que podemos decir que Dios es bueno en medio de las aflicciones e injusticias que veían ellos en su vida y en la vida del pueblo. ¿Y por qué decir esto? Cómo Dios era bueno, cómo Dios era su bienestar, todo lo que necesitaban y anhelaban, cómo hallaban descanso solamente en Dios. Él mismo declara que había visto a Dios dirigiendo su vida, aun cuando por poco resbalaron sus pies, aun cuando consideró el camino de los malos, pero para entrar en la presencia del Señor, comprendió el fin de ellos. Es por eso que al meditar en todas las obras realizadas por Dios, el escritor de Hebreos pudo darse cuenta de que cada día Dios les había sustentado tiernamente, que nunca le había desamparado y que les rodeaba de completo bienestar. Quiera Dios que al reflexionar en este momento en cuanto al Evangelio nosotros podamos considerar que Jesús es verdaderamente nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro bien. Que al considerar su obra, nuestra reacción no sea la de aquellos que se alejan de Dios tomando el camino de la maldad, sino la dirección que tomó el salmista que decía que acercarse a Dios es el bien. Que podamos en estos momentos acercándonos a Él, disfrutar del bienestar que Él tiernamente le ofrece a aquellos que se acercan confiadamente. Y es por eso que el texto de Marcos que viene a nuestra mente en estos momentos nos presenta y nos da una secuencia lógica de la oposición de los escribas y fariseos a Jesús específicamente en cuanto a su bondad expresada aún en el día de reposo. El mismo Cristo se muestra no solo como aquel Hijo del Hombre a quien se le ha dado toda autoridad y poder, sino también como el Señor del día de reposo, aquel que puede definir con claridad lo que es permitido y lo que no lo es para su pueblo. No solo un día a la semana, sino todos los días de vuestra vida. Y es bien interesante ver cómo los escribas y los fariseos de los cuales nos habla el pasaje buscan la observancia escrupulosa de sus tradiciones en un día especial, pero aún actuarían de forma inconsistente en ese mismo día. Y esto debe a nosotros llevarnos a reflexionar en la consistencia entre lo que decimos defender y lo que realmente nosotros como cristianos vivimos. Es por eso que cuando mencionamos que Cristo es nuestro reposo, lo decíamos como algo para que nosotros pudiéramos entender qué es lo que representa el descanso de Dios en aquellos que le reconocen como Mesías. Y este es un descanso que se inicia en nuestras almas. Por eso, los que están cargados y hemos estado en momentos de dificultad, hemos podido encontrar deleite cuando reflexionamos en la obra sacrificial de Cristo, en la cual entendemos que todo lo que estamos viviendo constituye ser un elemento temporero con fecha de inicio y expiración, porque lo que vamos a recibir de parte de Dios a través de la persona de Jesucristo constituye ser un descanso eterno. Podemos ver cómo solo Dios es bueno en todos los aspectos y solo Dios puede traer verdadero descanso y bienestar a cada uno. Pero qué triste es cuando aquellos que se reúnen supuestamente para celebrar su descanso, que tienen a Cristo y resultan ocupados en hacer lo malo.
Qué triste es ver el cuadro de aquellos que dicen servir a Dios y no enseñan del Señor del descanso realmente en cuanto a la salud espiritual, en cuanto a la práctica de la misericordia y el amor. Y es por eso que podemos ver cómo Dios resalta la importancia de entender la trascendencia de lo que significa descansar en Él. Es por eso también que nosotros tenemos que cuidar, apacentar y sustentar la iglesia mediante la palabra de fortaleza que constituye ser la de esperanza para aquellos que han descansado en Jesucristo como su verdadero descanso. Por eso que el verso en el capítulo 3 que dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, otra vez Jesús dedicó tiempo a estar con su pueblo en día de reposo. En el lugar de reunión del pueblo de Dios, un espacio para la adoración comunitaria, la proclamación, la reflexión en la palabra, la oración y la fraternidad. Allí estaba nuevamente Jesús para proclamar la buena nueva, para manifestar que Él, quien es el que da reposo a todo aquel que se acerca, es el que cuida, es el que enseña a su pueblo y enseña cómo exaltar las maravillas y perfecciones del Dios Todopoderoso en los momentos de ese reposo. Algo que el pueblo judío no pudo comprender. ¿Sabe? Es por eso que tenemos que estar enfocados y tenemos que estar seguros de que nuestras reuniones en nuestro tiempo actual tienen el objeto de adorar a Dios, proclamar su verdad y fraternizar como pueblo de Cristo. Él está con nosotros dispensado en la persona del Espíritu Santo. Él ha dicho que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Esto es una noticia en la cual tenemos que crear conciencia. Cristo está en medio de nosotros. Él es el que trae descanso a nuestra vida. Él es el que trae consuelo y paz a nuestra alma a través de la función ministradora del Espíritu Santo cuando nosotros como pueblo nos reunimos porque entendemos que cuando entramos en esa comunión, en esa forma de pensar común de un Dios que restaura, que restituye, que exhorta, que amonesta, podemos encontrar en Él su verdadero refugio. Cristo trae bienestar a su pueblo por medio de sus enseñanzas. Algunos se reúnen con la expectativa de que Cristo realice alguna señal, algún milagro, y no para oír sus enseñanzas. Es por eso que el propósito en aquel tiempo de escribas y fariseos no estaba en estar atento a las enseñanzas de Jesús para aprender sobre el Padre, para gozarse del Padre por su bondad manifestada en la palabra y para reconocer lo bueno que ha sido con ellos, sino ellos estaban allí para satisfacer su curiosidad y animadversión por Cristo. Muchos actualmente no se acercan para exponerse a la verdad de Dios, meditar en ella y regocijarse en Dios, sino para obtener lo que se llama un beneficio temporal, egoísta y hasta en mucho de carácter malvado, como hacen, por ejemplo, los que predican a Jesús de mala voluntad buscando una ganancia deshonesta, aun cuando hablen verdad acerca de Jesús, pero con intenciones totalmente equivocadas. Pero todas nuestras intenciones deben ser manifiestas a la luz de la palabra. Y cuando ésta se presenta de forma transparente, es una declaración de fidelidad ante el Dios Todopoderoso. Y es como una espada de dos filos, su palabra, en la cual nos ayuda a vivir en lo que llamamos nosotros en coherencia y sintonía de vida. Y cada vez que lo hacemos de esa forma, experimentamos cada momento su descanso.
Es por eso que a través de la palabra somos limpiados. Somos en sí capacitados y edificados de tal manera que entonces procuramos vivir una vida de fidelidad a pesar de todos nuestros defectos. Porque en Cristo, a través de la palabra, es quien podemos confiar, es el quien podemos descansar, es en el que podemos hallar el verdadero bienestar. Eso es lo que también el salmista, cuando en un momento dijo, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también cuando surge a manera de interrogante, cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta fue directa, con guardar tu palabra. En el contexto se refería a las leyes establecidas para vivir en justicia. En nosotros, la iglesia, se refiere la aplicación de su palabra en nuestras vidas y que éstas sean manifiestas con misericordia y amor ante todos aquellos que lo necesitan. Es por eso que volvemos y resaltamos que Cristo es el que trae reposo, bienestar y con su constante disposición bondadosa y benignidad desea que cada uno de nosotros integremos la realidad de lo que significa venir a Él para alcanzar su descanso. Esto es lo que nos lleva a nosotros día tras día a un constante arrepentimiento. El evangelista Marco también lo dice que la constante de Jesús era enseñar bondadosamente, procurando el bienestar de los suyos, mostrando pecado, su incapacidad de salir de él, su incapacidad, mejor dicho, discúlpeme, pero la buena noticia del perdón de pecados. Él, considerado y declarado allí como el Hijo de Dios, con la autoridad de poder libertar del pecado para iniciar vida de reposo. Una y otra vez, Cristo vuelve y enseña por la palabra, en la cual vivifica, en la cual dirige y en la cual entonces provee dirección en aquellos que en aquel momento lo necesitaban. Todavía la palabra de Dios sigue siendo la guía y dirección para nuestra vida. Y esto nos lleva a entender que Cristo como nuestro reposo y nuestro bien, porque Él es el que ha prometido estar al cuidado constante de su iglesia. Por eso que aunque los adversarios de Jesús estuviesen presentes en la sinagoga, eso no lo detuvo de actuar para cumplir su propósito, no le impidió prodigar bendiciones a aquellos que se acercaban y a aquellos que entraban con una actitud transparente, pidiéndole que les sanara, pidiéndoles que los restaurara. El que pudiera ser acusado de violar las tradiciones de los ancianos y las escuelas de pensamiento que habían establecido criterios de lo que era y lo que no era permitido en el día de reposo, no detuvo al Señor de obrar de acuerdo a su carácter bondadoso y misericordioso. El hombre de la mano seca seguro esperaba ser objeto de misericordia también en su salud física y no quedó avergonzado a pesar de la oposición que había contra aquel que le podía ayudar. Y esto es una noticia para nosotros en nuestro tiempo, en medio de una sociedad hostil ante Dios, ante su palabra. En medio de tantos ataques contra la verdad de Dios, no solo desde afuera, sino también desde dentro de la comunidad de fe. Pero a pesar de ello, seguirá siendo bien aquellos que se mantienen fieles. Seguirá pastoreando y dando descanso a aquellos que tienen una relación con Él. Y si nosotros podemos unirnos como hizo el salmista y decir confiados, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, eso significa que nada podrá impedir que Dios manifieste su bondad en cada uno de aquellos que confían en Él. Él hace bien al pueblo que le busca, siempre a pesar de las debilidades de éste. Por eso que también nos muestra cómo Jesús se interesó en este hombre que estaba enfermo, que fue objeto de su misericordia a pesar de las implicaciones que su acto bondadoso pudiera traer su propia vida y trabajo ministerial. Cristo estaba interesado en mostrar que Él es Señor del día de descanso, del día de reposo, y hacer descansar a este hombre en Él significaba una transformación de una vida para el establecimiento de un reino en su corazón y por supuesto a todo aquel que se acercara. Demostraría que Cristo era el que llevaba las debilidades y el que daría el reposo en medio de las aflicciones. Qué bueno es saber y ver una puerta en nuestra vida en la cual sabemos que hay uno que nos socorre en medio de nuestras debilidades y que no tiene ningún impedimento porque ha de llevar a cabo su propósito. Y precisamente en medio de nuestras debilidades somos llamados por Él para experimentar su bondad, su obra transformadora en nuestras vidas. Y tenemos que entonces darnos cuenta cuál era la intención de nuestro Cristo. Proveer un descanso espiritual a nuestra vida, que llegó cuando nosotros le aceptamos como único y exclusivo Salvador. Podemos decir que Cristo, nuestro reposo, nuestro bien, llevó el castigo de nuestro bienestar, llevando la sentencia de muerte que merecíamos. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. La paga del pecado es muerte. Y no es mera casualidad que los adversarios de Jesús decidieran destruir a Jesús, aunque es producto de su corazón perverso, es también cumplimiento de la promesa de Dios dar un Salvador que siendo justo y sin pecado, llevaría el pecado de todos. Pero antes de terminar, tenemos que considerar la inconsistencia de estos que estaban defendiendo el día de reposo, las tradiciones, y violaban el mandamiento que Dios había dado, diciendo lo malo aún en el día de reposo. Llegan hasta aliarse con el poder político que defiende el mantener la posición política impía que gobernaba en aquel entonces. Por supuesto, podemos decir que no tenía compromiso alguno con la verdad de Dios. Y si alguno de estos escribas y fariseos se juntan con los herodianos para tramar un plan para destruir a Jesús, lo violaban de manera abierta, llevando por encima las tradiciones, porque el mismo Jesús les había revelado su condición. Por eso cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él, su rostro fue menospreciado, y no lo estimamos, y por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sabe? En términos generales podemos decir, es lícito el día de reposo hacer el bien y tener misericordia, porque de eso nos habla la obra de Cristo, que se señala, que se proclama, que se celebra cada día de reposo, que Cristo trae descanso y bienestar a su pueblo, que Él hace bien a aquellos que se acercan y procuran vivir de acuerdo a lo establecido por sus mandamientos. ¿Cómo vamos a considerar entonces
en adelante la enseñanza de la Escritura sobre el día de reposo? ¿Con qué actitud y motivación nos seguiremos reuniendo en adelante en nuestros servicios de adoración? Pero sobre todo, ¿cómo podremos vivir en el reposo de Dios que nos trae Cristo todos los días de nuestra vida? Oremos para que Dios cada día en la persona del Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento de su palabra, para que podamos descansar de nuestras angustias, de nuestros pecados, confesando nuestra maldad al Señor y confiando en su perdón, deleitándonos en escudriñar y escuchar su palabra, de modo que mostremos a los que nos rodean que Él es el verdadero descanso. El sábado no es un día, el sábado constituye ser Jesucristo, porque Él ha venido para darnos descanso a cada uno de nosotros. Y si estamos dispuestos a recibirle, Él está en toda la disposición de otorgarnos su sábado espiritual, que constituye ser el descanso, reposo y paz a nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, porque tú eres nuestro reposo, nuestro descanso. El haber permitido que tengas cabida en nuestras vidas ha sido la decisión más importante. Queremos ser ejemplos vivos de tu sosiego y queremos ser declaradores de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú continúas dándonos reposo y continúas dando reposo a aquellos que te buscan. En un mundo de tanto desafío, tú brindas, Señor, el descanso que necesitamos para vivir a pesar de todos los contratiempos, porque tú eres nuestro descanso por excelencia. En tu nombre. Amén. Bendiciones.